Los testimonios y opiniones presentados en este programa reflejan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes son responsables de la autenticidad de los hechos que relatan. Yo extraño olores, no sé por qué. Yo extraño el olor de donde crecí, de la calle de donde vivían mis padres. Nuestra casa es una fotografía, ¿no? Y es una fotografía porque quedó, o sea, de un día salir y ya. Yo lo que sentí en ese momento es que todo se había perdido. Vamos a partir de un punto de que la familia siempre va a llevar la peor parte. Fueron muchos años con fecha de vencimiento, ¿no? La vida de un defensor de derechos humanos es una vida en solitario. Si tienes una familia, probablemente la vas a perder. Siempre intenté que la solución no fuese irnos del país. Sí lo intenté. Rigoberto Lobo nunca pensó en convertirse en defensor de los derechos humanos. Su camino comenzó en 2014 en medio de las protestas estudiantiles en Venezuela. Esta experiencia lo llevó a fundar Promedeum, una organización dedicada a la promoción, educación y defensa de los derechos humanos. Desde allí, su lucha incansable se enfocó en acompañar a quienes sufren persecución, represión y abusos del Estado. Pero su lucha tuvo un alto costo. Su labor como defensor lo convirtió en un blanco del régimen, obligándolo a huir de su país para salvar su libertad. Dejó atrás su hogar, su gente y el lugar donde nació su vocación, pero no su causa, porque defender los derechos humanos no es solo un trabajo, sino un compromiso de vida. ¿Qué es lo que más extrañas de tu vida en Venezuela? ¿Y cómo te gustaría que las personas recuerden a esa Venezuela que vos viviste? Uf, estamos de lleno, ¿no? Esa pregunta siempre es difícil. Mira, ¿qué es lo que más extraño? Yo extraño olores, no sé por qué, pero yo extraño olores y tengo una memoria muy asociada a los olores, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo extraño el olor de donde crecí, de la calle de donde vivían mis padres, ¿no? Yo extraño cosas muy básicas. Yo extraño el baño de mi departamento, que no tiene nada especial, estaban baños mucho mejores, ¿no? Y creo que el baño para mí significa como no el baño en sí, ¿no? Sino extrañar el baño significa para mí algo como conectarte con un duelo que quizás no trabajas y que no se manifiesta de una manera quizás más, no sé cómo explicarlo, más evidente, ¿no? Como que extraño comer arepas en tal lugar, sino como que de una manera más sutil, ¿no? Quizás a nivel consciente como que tratas de manejar lo que extrañan los duelos y se manifiesta de esas maneras. Y siempre, a ver, yo tengo 48 años y siempre hablo de la Venezuela de los 90 como una Venezuela que fue cambiando, que fue mejorando para muchas personas, no para todas, sigue existiendo pobreza, pero recuerdo una Venezuela muy cultural, ¿no? Y era el medio en el que yo me movía antes de meterme en todo esto. Entonces, yo quisiera que Venezuela se recuerde como eso, ¿no? Como un pueblo cultural que mantenía sus tradiciones, pero que también había bastante innovación en lo cultural, que había una movida que no era solo local, que no era solo nacional, sino también era internacional, porque sucedían una serie de festivales interesantes. Entonces, esa cultura, esa parte cultural de Venezuela y, y de la venezolanidad, eso de la cordialidad, ¿no? De los buenos días, de las buenas tardes, de gracias, que se fue perdiendo por el contexto en el que fue sumergida toda la población, ¿no? Porque quizás por esa dinámica de supervivencia, de fragmentar la sociedad, creo que eso se fue perdiendo y no tenía que ver con que el paso de los años pues lo diluyeron, sino tenía que ver más con el contexto actual venezolano. Yo tengo unas formas como de recordar o de pensar o de analizar, que no sé si son sanas o no, pero son de cada quien, ¿no? Yo recuerdo muy pocas cosas de mi casa, ¿no? A veces digo, no me acuerdo dónde está, cómo, no sé cómo recordar dónde está el baño, si siempre el baño está en otro lugar porque me estoy mudando, ¿no? Pero sí te puedo decir que nuestra casa es una fotografía, ¿no? Y es una fotografía porque quedó, o sea, de un día salir y ya, ¿no? No hubo empaquetar cosas, no hubo guardar nada,
puede que haya quedado una taza a medio tomar de café en la cocina, qué sé yo, ¿no? Entonces, pienso que para muchos migrantes y refugiados, su hogar en el país que dejó se convierte en una fotografía no solo por el recuerdo, sino porque quedó tal cual como lo dejaron. El cuadro está en el mismo lugar, la silla está en el mismo lugar, tu sillón favorito está en el mismo lugar, tus cosas, tu ropa está en el mismo lugar, ¿no? Entonces, es una vida que se convierte de alguna manera, o una parte de la vida que se convierte en una fotografía, pero una fotografía 3D real, ¿no? No es realidad virtual, es real. En el año 2016 fuiste agredido por policías y te dispararon perdigones. De hecho, creo que habías entrado en el auto y también te dispararon estando dentro del auto. Y luego en el 2021 fuiste detenido. ¿Lo sentiste injusto? Obviamente es injusticia, pero ¿qué se te atravesaba por la cabeza en esos momentos? Mira, más allá de lo injusto, de lo ilegal y de todo eso, que será como muy técnico, eh, yo lo que sentí en ese momento es que todo se había perdido, que todo de alguna manera se había ido a quién sabe dónde, ¿no? Porque eh, atacar, porque es atacar, una misión humanitaria significa muchas cosas, ¿no? Nosotros no estábamos asistiendo a una población porque se nos ocurrió, porque no teníamos nada que hacer, estábamos asistiendo a una población afectada por desbordamientos de ríos, por inundación, gente que la estaba pasando mal sobre lo mal que ya la estaba pasando, ¿no? Entonces en ese momento yo lo que sentí, más allá de toda la preocupación y todo, porque fue una situación larga y pesada, es como que se perdió, se acabó todo. En ese momento de alguna manera sentí eso, se había acabado todo, de que ya las líneas que se estaban cruzando, eh, es difícil volver atrás en esas líneas, ¿no? Y bueno, una situación muy compleja porque era el responsable de todo eso, entonces tenía que ir como con, conteniendo la agresión por niveles, como bueno, paremos esto acá, luego nos llevaron forzados a unos galpones, como preservar los insumos, luego preservar las personas y los vehículos y por último así, bueno, ya tratemos de que salgamos todos de acá y que se pierda todo, digamos, lo material, ¿no? Pero sí sentí en realidad eso de que habíamos llegado a un punto donde se había perdido todo. En medio de sentir eso, que quizás fue como el punto así límite donde yo dije esto está muy complicado, creo que es difícil pensar esas cosas, ¿sabes por qué? Porque terminas actuando de una manera muy automática con lo que hayas aprendido o con tu intuición, porque tienes que proteger muchas cosas, o sea, tienes que proteger personas sobre todo. Entonces, eh, yo recuerdo que en algún momento me apodaron en una organización el señor Frío, porque decían que no sentía, y yo les decía, si yo no sintiera, no trabajara en esto, pero bueno, poder para bien tener niveles de estoicismo y que tu mente esté enfocada en que tienes que proteger a todas las personas de las que eres responsable y poco sientes cosas en ese momento, las sientes después. El peligro en mi trabajo siempre ha tenido como eso, como luego una reflexión de dónde está o mira lo que pasó y al pasar del tiempo a veces el miedo que no sentiste en ese momento lo sientes tiempo después. Puede pasar mucho tiempo y sentirlo después. ¿Cómo te afectó eso a vos, pero a vos en relación con tu familia? Vamos a partir de un punto de que la familia siempre va a llevar la peor parte, porque la familia es parte de una decisión que no tomó, ¿no? Que acompañó y que aceptó de alguna manera, pero que no tomó. Mi familia se fracturó en un momento, se fisuró, eran cosas de las que no podía hablar antes, me costaba pronunciar estas palabras, pero sí se fracturó, porque parte de mis hermanos decían que lo que yo estaba haciendo ponía en peligro a sus hijos o a nuestros padres, ¿no? Y de alguna manera te cargan una culpa que no es tuya, porque al final, cuando suceden ese tipo de tragedias que suceden en el mundo, que atacan la familia de un defensor de derechos humanos, no es tu decisión, porque primero no hiciste nada malo, ¿no? Segundo, no hiciste tampoco nada ilegal. La familia se fracturó en un momento y lamentablemente sucedieron luego cosas más graves contra mí, que bueno, que luego hizo que la familia se encontrara. Y la familia siempre va a llevar la peor parte. Por ejemplo, 2017, mi esposa estaba en otra zona con nuestra hija y
Y bueno, ella decidió no revisar más Twitter porque decía que siempre lo peor de lo que me pasaba se enteraba era por las redes, nunca se enteraba de algo bueno, ¿no? Y creo que, que es algo que en este trabajo pesa mucho, ¿no? Yo una vez escuché algo terrible que nunca va a estar en mi cabeza y es que la vida de un defensor de derechos humanos es una vida en solitario. Y si tienes una familia, probablemente la vas a perder, ¿no? Porque es bastante pesado para la familia, insisto, es una decisión que no tomaron, que acompañan y van a llevar siempre la peor parte. ¿Cuál fue el momento exacto que sentiste que debías dejar todo y partir? Esto es difícil de explicar porque volvemos al punto del estoicismo, ¿no? Yo trabajé con casos de personas que corrían riesgo su vida y que fueron reubicadas en otros países y hoy se encuentran refugiadas en diferentes países del mundo, ¿no? Entonces, en lo personal me tocó, como en otras situaciones, asumir como si fuese la vida de otro, o quizás un poco más frío, como si fuese un caso, ¿no? Que es una forma de decirlo bastante fea, ¿no? Entonces, actuar, tomar decisiones, tomar medidas, pero pensando en que tienes que resolver una situación y quitar lo emocional, ¿no? Tienes personas a cargo, tienes que resolver, tienes que avanzar, tienes que protegerte y lo que hice para otras personas, pues, de alguna manera estaba escrito, digamos, en mi cabeza y fue lo que tuve que hacer. Entonces, una vez que estuve fuera de Venezuela, comencé a sentir cosas, comencé a sentir miedos, mucha culpabilidad por tener que haber cruzado por un lugar tan peligroso, bajo el control de la guerrilla colombiana, porque además fue una ruta de más de 2 horas, no por vías, sino por... Sí, este, y con 2 chicas, pues con mi esposa y con mi hija, entonces quizás después flagelarme, pero saber que era lo menos peor, ¿no? Y cuestionar por qué tenía que hacer lo menos peor. Pero en esos momentos, por suerte digo, es como que me enfoco en que tengo que resolver esa situación y no pienso, ¿no? Y puedo ser muy seco, eso sí puedo ser, pero bueno, es como una forma de sobrevivir, pues así como después viene el chance de sentir, ¿no? Yo sabía que estaba en riesgo, fui alertado, tomé una serie de decisiones de qué era lo que debía hacer, siempre intenté que la solución no fuese irnos del país, sí lo intenté. Y de hecho salir del país era temporal, ¿no? Hice las gestiones que debía hacer para no irme del país, aún sabiendo que era en vano, ¿no? Pero no quería como tener que abandonar el país y decir, no intenté hacer cosas, ¿no? Y tuve muchas reuniones con misiones diplomáticas y con organismos internacionales para tratar de contener la situación, ¿no? Y al final, bueno, sabía que era perdido, pero había que hacer la tarea. Justo cuando fuimos retenidos en esa acción humanitaria que estábamos realizando, yo comencé a recibir llamados por una vía cifrada y sabía que estaba sucediendo algo, pero no lo podía atender porque estaba coincidiendo los momentos. Y luego pude tener la conversación y saber qué era lo que estaba pasando y bueno, había una investigación en mi contra y la decisión fue de una vez, o sea, no fue mucho pensar, así por lo menos nos tenemos que mover de este lugar ya y empezar a movernos por lugares en Venezuela hasta tratarnos de hacer lo que había que hacer para tratar de frenar la decisión final que era salir, pues. Y a medida que iba como agotando opciones de frenar lo que estaba sucediendo, bueno, al mismo tiempo ya iba pensando, bueno, si no hay que salir y a dónde se va a ir y conversarlo en familia, a dónde vamos, todo eso, ¿no? Es un proceso, pero claro, yo desde ese momento que yo fui alertado, digamos que yo sabía en qué iba a terminar todo, ¿no? Porque además fueron muchos años con fecha de vencimiento, ¿no? O sea, ya la fecha de vencimiento había pasado por diferentes cosas que habían sucedido en mi trabajo. Digamos que tuve como un tiempo de gracia después de la fecha de vencimiento. ¿Qué le dirías hoy a ese Rigoberto, a esa versión de vos que tomó esa decisión de huir por todas estas situaciones?
al que tomó la decisión de huir, que estuvo bien. Que estuvo bien, que no fue tan terco en ese momento, o por lo menos no fue tan terco la vez que una persona en un panel internacional le dio la mano y le dijo no te dejes atrapar, y eso quedó en su cabeza sonando por mucho tiempo. Y que más allá de todo lo que implique después de haberse tomado la decisión, era lo correcto. ¿Cuál es tu motivación para seguir luchando por Venezuela a pesar de la distancia? Mira, acaba de decir algo que puede ser hasta cursi. Yo no busqué este trabajo. Yo simplemente me involucré con una comunidad, estaban sucediendo cosas, luego una universidad necesitaba hacer una investigación, dieron conmigo y terminé metido en esto, ¿no? Yo me dedicaba a otras cosas, no tenía nada que ver con esto. No soy abogado ni nada parecido. Y muchas veces intenté, o me decía, quiero dejarlo, porque bueno, entonces era un montón de problemas, ¿no? O en los momentos de que se me complicaba la vida a nivel económico, algo que decía, bueno, ya, esto, voy a dedicarme a otra cosa, algo sucedía y podía continuar. Entonces llegó un momento que yo dije, mira, es una cosa que no puedes como dejar, ¿no? O sea, así como no decidí cuándo empezaba, tampoco parece que puedo decidir cuándo se acaba, ¿no? Mi motivación en eso, como en otras cosas, tiene que ver con quizás escuchar de niño a mi padre decir, hay que hacer lo que es correcto y punto, ¿no? No tiene que ver con ninguna cosa en especial, no hay ninguna aspiración, sino creo que todos tenemos que hacer algo, quizás no todos arriesgarse mucho, pero todos tenemos que hacer algo, ¿no? Y creo que bueno, escribimos la historia entre todos, ¿no? Y aportamos entre todos, entonces al final es hacer lo correcto y ya está, más nada, ¿no? ¿Qué esperas de lograr desde Argentina para que Venezuela algún día vuelva a ser el país que fue en su momento? Bueno, primero sobrevivir en mi trabajo, que es bastante difícil sobrevivir, mantenerse, ¿no? Creo que el exilio para las personas defensoras de derechos humanos es toda una situación muy compleja, ¿no? Y esto es algo de lo que he estado conversando bastante últimamente, de que somos un grupo de personas diferentes, con unas necesidades diferentes, con unas cualidades diferentes, y que quizás no es que merezcamos más que otras personas, no se trata de eso, pero creo que de alguna manera los tejidos asociativos en el mundo no se han preparado para recibir personas defensoras de otros países, ¿no? Yo creo que Argentina es un muy buen lugar para trabajar por Venezuela. Argentina para mí siempre fue una referencia en temas de derechos humanos, y creo que hay una sociedad que es bastante sensible al tema de Venezuela. Entonces, de alguna manera siento que estoy en el lugar adecuado, ¿no? Además de que Argentina en sí pues te recibe con mucho cariño y mucho calor, entonces eso acompaña. ¿Cómo fue tu proceso de pasar de ser víctima en los últimos tiempos que estabas en Venezuela, convertirte nuevamente en un líder desde acá? Mira, el ser víctima, quizás ese ha sido otro tema no resuelto. Yo nunca me asumí como víctima, no porque fuese más bravo que otros ni nada, ¿no? Sino por un defecto, ¿no? Y es por el defecto de que siempre está el otro primero, ¿no? Que es un grave defecto en el que llamamos muchos defensores de derechos humanos. Yo era una víctima que no se daba cuenta de que era víctima de un montón de cosas, ¿no? Más allá de que comprendía lo que sucedía, los ataques, que además me tocaba, era parte de mi trabajo estudiar los ataques a las personas defensoras de derechos humanos de las organizaciones. Pero bueno, al final eres una víctima y pasas por un proceso y eso quizás lo hizo más difícil no asumir ciertas cosas. Entonces hay una montaña rusa de emociones que si no te das cuenta pues son un desastre, porque hay mucho dolor y ese dolor pues por supuesto se puede transformar en ira, en cualquier otra cosa.
pero estar fuera de Venezuela y en un momento fue intentar transformar ese dolor en decir, bueno, todo esto tiene que tener sentido, o sea, todo esto tiene que valer la pena, ¿no? Porque si no, entonces, ¿qué sentido tiene? Vendría la pregunta, ¿no? Después de la afirmación. Y eso es lo que he tratado de hacer desde que estoy acá y lo que trato de transmitir a otros colegas que salieron, que están saliendo, incluso a otros países, y lo que trato también de transmitirle a la sociedad en general, ¿no? Como esas frases así que vas en todos lados y las repites y dices, uy, qué fastidioso el tipo, pero es así como, hagan que esto tenga sentido, que esto valga la pena. Yo hablo por las personas defensoras de derechos humanos porque es mi rol, pero bueno, por ejemplo, los testigos de mesa en Venezuela que han sido tan perseguidos, que también tenga sentido esa labor que cumplieron que ha sido fundamental. Entonces, eso creo que también mi motivación ahora, es mi motivación ahora, así como hacer que esto valga la pena y que tenga sentido. Porque además, ¿qué mensaje le puedo transmitir a otras generaciones para que se involucren en esto, ¿no? Más allá de los riesgos y todo eso? Decirles que no vale la pena, no tiene que valer la pena. ¿Qué agradeces hoy? ¿Qué agradezco? Agradezco, bueno, primero agradezco a la familia, a mi familia, que ha estado ahí a pesar de todo el desastre. Agradezco a las personas que han acompañado de diferentes maneras, algunas ni se dan cuenta o no se han dado cuenta que lo han hecho. Agradezco las redes de apoyo para poder haber salido de Venezuela. Agradezco mucho no digo Argentina, digo Buenos Aires porque no conozco más nada de Argentina, pero seguramente es en toda Argentina. Agradezco ese recibimiento y no hablo de lo institucional, no hablo de colegas, sino hablo de la cotidianidad, en la calle, la persona, el vecino, esa sensibilidad particular hacia las personas venezolanas. No sé si sucede con otras nacionalidades, por eso siempre marco con los venezolanos así, o yo lo he vivido así. Eso lo agradezco un montón y bueno, no sé, le agradezco al universo estar libre y estar bien, pues, porque lo que han vivido y están viviendo otros colegas es bastante terrible. Y yo era de una ciudad del interior del país y los mayores ataques a las personas defensoras comenzaron por el interior del país, no comenzaron por la capital. Ahí fue el ensayo. En esa zona. Uh-huh. Los Andes. Bueno, Roberto, muchas gracias. No vale a ti.